rápidamente, mientras su pareja primaria permanecía arreglado en el panel de control. El Kilari Confederación. Una vez orgullosos administradores de 16, los sistemas se habían reducido a una sola planeta asediado en cuestión de semanas. El Verax Collective había barrido a través de su territorio con eficiencia despiadada, consumiendo todo a su paso. Hemos pérdida de contacto con el continente austral. El teniente Cole reportó subos transportes huecos de refugiados desde el informe completo del archipiélago oriental. Destrucción de asentamientos costeros. Ella red de defensa orbital está al 12% de su capacidad. El especialista en armas TR agregó otra barrera. Como la última, colapsará nuestros escudos restantes. Aletas branquiales de Saúl revoloteó mientras respiraba hondo. ¿Qué elección tenemos? El Consejo Galáctico nos ha abandonado. El Imperio harán reclamaciones. Las dificultades logísticas previenen ayuda incluso a nuestros supuestos aliados. En ella coalición próxima se ha quedado en silencio, pero los humanos insistieron en su voz cayendo a un susurro que han aislado ellos mismos durante casi 2 décadas. No desde el incidente de Real C que sucedió en Real Sol le cortó todo el centro de comando. Quedó en silencio ante esa infame batalla. Incluso los oficiales más jóvenes, que habían sido los meros niños cuando ocurrió, conocían historias de cómo tenía la flota humana respondió a una disputa fronteriza menor con fuerza abrumadora, cómo tuvieron tecnologías de armas demostradas que violado varios Consejo Galáctico prohibiciones, como cuando fueron censurados, tuvieron simplemente retirado de los asuntos galácticos, tomando enteramente sus innovaciones y su imprevisibilidad. Con ellos, Senior Táctico 5. Saúl, llamado, proyectado tasa de supervivencia. Si nos enfrentamos al próximo asalto, Vorax, solo el asesino necesitaba consultar sus instrumentos. Menos del 12%. Comandante, y eso es ser el optimista. Saúl asintió sombríamente. Y si tuvo asistencia, incluso poco convencional asistencia. La piel de Wi se oscureció cuidadosamente dependiendo del tiempo de respuesta. Capacidades podría hacer una diferencia. Otro impacto sacudió el centro de comando, enviando polvo cristalino lloviendo desde las luces de advertencia del techo. Brillaron en todas las consolas que están comenzando otra llamada de ciclo de bombardeo. Miedo anunciado evidente en su voz, apuntando a nuestros generadores de energía restante. Saúl tomó su decisión. Presionó al botón de transmisión. Este es el comandante Salvex de la Confederación Kilari. A cualquier vasos terrestres dentro del alcance Kilari. Prim está siendo atacado por fuerzas Vorax. Las defensas están fallando. Víctimas civiles son catastróficas. Solicitamos inmediata asistencia prevista en el artículo 7 del Tratado de Defensa Mutua, previo al aislamiento. He pausado, y luego agregó el Kilari. Recuerda nuestra deuda con la humanidad. No la tenemos. Olvidé lo que te debemos. Él soltó el botón, y la transmisión se dispararon en el vacío, codificado en frecuencias que la mayoría de las especies habían abandonado hacía tiempo. Frecuencias que, según informes de inteligencia, aún mantienen embarcaciones humanas monitoreado. Ahora esperamos, Sal, dijo girando para enfrentarse a sus oficiales. Nadie se encontraría con sus ojos, que no vendrán en MA, dijo en voz baja. Incluso si reciben el mensaje que han recibido, dejó muy claro que quieren nada que ver con la política galáctica. Quizás Saúl lo admitió, pero el que harían los humanos. Tenemos una historia que es anterior a la incidente. Ryan, mi abuelo, estaba allí cuando nuestros científicos les ayudaron a sobrevivir la plaga terrana. Antes que cualquier otra, las especies incluso entrarían en contacto con el centro de mando. Lo sacudió violentamente mientras
Otra barrera golpeaba sus escudos. El poder fluctuó sumergiéndolos en oscuridad durante 3 segundos aterradores antes de que los sistemas de emergencia activen el escudo integridad al 7%. Trell reportó 2 más impactos directos y fueron evacuados expuestos status. Saúl Exello, el 63% del restante los civiles están en refugios subterráneos. Llamada respondida. El resto no llegará a tiempo. Saúl sintió el peso del mando como nunca antes. Millones de vidas, las últimas de su especie pendiendo de un hilo. Sus fuerzas armadas habían sido diezmadas en el asalto inicial. Su flota nunca es grande para empezar. Reducido a un puñado de embarcaciones obsoletas que desesperan la evacuación corre y ahora su última esperanza descansaba con una especie que se había vuelto está de vuelta en el Galaxy. Commander Theol gritó. Vino de la estación de sensores, donde la joven Annen Lovery se había filtrado a sus pies. Esto y detectando anomalías en el sistema de refuerzos. Vorax Soul le pidió a sus corazones hundidos. Nos, estas lecturas no coinciden con ninguna deformación conocida. Afirma. En nuestra base de datos, la vista principal y pantalla parpadeó a la vida, mostrando el alcances externos del sistema. Kyler en primero, no había nada más que espacio. Vacío entonces como lágrimas en el tejido de la realidad. Sí. Mismo docenas de grietas aparecieron. No el blanco, azul familiar de urdimbre estándar tecnología, pero remolinos de vórtices de carmesí y dorado, que parecía doblarse luz a su alrededor. Lo que en los 7 lunas Nima respiraba desde las grietas chips emergidos diferentes a los que Saúl había visto antes de que no se deslizaran al espacio. Relcon, la elegante desaceleración de naves del Consejo Galáctico o el bruto aproximación forzada de naves Vorax, en su lugar se abrieron paso como si la realidad en sí mismo era un obstáculo a superar en lugar de una ley a ser respetada. El buque líder eclipsó cualquier cosa en el cariflota de defensa. Todo era medianoche negro, absorbiendo en lugar de reflejando luz, que dificulta discernir sus dimensiones salientes angulares, que solo podían sobresalir plataformas de armas desde su superficie aparentemente al azar. Intervalos en su proa, un emblema macizo brillaba con luz interna. Un estilizado la tierra envuelta en manos protectoras. Esos, susurró Saúl sin atreverse a creo que los humanos realmente vinieron. Matriz de comunicaciones coincidió con una transmisión entrante con manos temblorosas. Saúl lo aceptó. La pantalla de visualización Cambi o .pr mostrar un puente humano que era sorprendentemente Oster. En su centro se encontraba una mujer de piel oscura y cortacabello plateado, vistiendo un uniforme de profundo azul con insignias mínimas. La expresión era tranquila, pero alerta. Postura relajada, pero lista. Detrás de ella la tripulación del puente se movió con práctica deficiencia, pero Saúl no pudo evitarlo. A él darse cuenta de que todos estaban armados, incluso en su propio buque comandante. Vex, supongo el humano le preguntó a su voz llevando el armónicos distintivos de un traductor trabajando en patrones vocales humanos. Capitán Alina Rayo de la flota Centinela Terrestre. Perdón por el retraso que tuvimos que calcular un salto de precisión para evitar ser detectado. Saúl encontró su voz con difícil final. Capitán Rice, en nombre de los Quilarigente, a la que extiendo nuestra más profunda gratitud porque la alarma de proximidad lo cortó. Como la flota Vorax se centró anteriormente en el bombardeo, cambió la formación para abordar esta nueva amenaza. Pide disculpas por interrumpiendo al comandante, pero parece que la compañía Rice dijera su expresión. Endurecimiento. Hemos analizado su situación. Nuestra flota se enfrentará a los buques Vorax mientras nuestros barcos de apoyo comienzan la evacuación. Procedimientos para sus civiles. Por favor, transmitir las coordenadas del refugio
A mí el oficial táctico capitán Saúl comenzó vacilante. Los Vorax superan en número incluso a tu impresionante flota. Sus barcos son diseñados específicamente para la adaptación durante el combate. Analizarán tus armas y desarrollar contramedidas rápidamente por primera vez. Capitán Rice sonrió. No fue tranquilizadora expresión que intenten comandar ellos. Vorax nunca se han enfrentado a la humanidad. Antes están a punto de descubrir que fue una supervisión significativa de la transmisión terminó, dejando el centro de comando, Cary, en silencio. Aturdido en la pantalla de visualización, los vasos humanos se movieron en formación con una precisión que rayaba en el difusión artística para crear una barrera entre la flota. Vorax y Kilari Prime son superados en número casi 3 a un Nima observado. En silencio, Senior Táctico Bell estudió su exhibición, es con los 4 ojos bien abiertos. Sí, estuvo de acuerdo. Perro. Estoy detectando lecturas de energía de sus embarcaciones que no deberían ser posibles con la física conocida. Sean lo que sean a punto de hacerlo, se alejó sacudiendo su cabeza incrédula, el Vorax aparentemente despreocupado por esta nueva llegada. Lanzada a su próxima ola de ataques, cientos de los misiles se dirigen hacia el humano formación, seguida del distintivo armas de judías verdes que habían devastado la cuadrícula de defensa. Cary, que los humanos no hicieron intento de evadir, en cambio el liderazgo embarcaciones, incluida la del capitán Riziel, enorme buque insignia, simplemente absorbió el asalto donde Cary Shields habría acampanado visible con la atención del humano. Los recipientes no mostraron reacción en absoluto. O si los ataques se hubieran desvanecido en el vacío entonces como una sola, la flota humana respondieron desde sus embarcaciones en erupción armas que desafían la clasificación. Algunos disparó rayos blancos brillantes que no tanto daño a las naves Vorax, como simplemente borra partes de ellos de la existencia. Otros lanzaron lo que parecía ser misiles ordinarios, hasta que de repente dividido en cientos de más pequeños proyectiles, cada uno dirigiéndose hacia un objetivo diferente, con imposible precisión. Aún otros emitieron no ataque visible en todos los buques Voraxon. Su vecindad comenzó a la deriva impotente por las primeras aguas. Teniente Cal susurró una oración de Cary, religión antigua que Saúl no había oído en años. La pantalla de visualización parpadeaba. Camol, capitán Rice, apareció de nuevo, esta vez en una ventana más pequeña, mientras la batalla continuó, mostrándose en segundo plano. Ella estaba de pie, ahora su comportamiento tranquilo reemplazado por comandante de intensidad enfocada. Vex. Necesitamos su cooperación en nuestro terreno. Los equipos se están desplegando en su refugio ubicaciones para comenzar la evacuación. Por favor, informe a su gente que no se resista a la humanos en trajes ambientales. Queremos decir que no daño, pero los protocolos estándar deben ser seguidos, por supuesto, capitán. Enviaré el orden. Inmediatamente. Saúl dudó, entonces hizo la pregunta ardiendo en su mente. Capitán Rice, ¿por qué viniste después de eso? Muchos años de aislamiento. Expresión de rey suavizados momentáneamente. Los Kilari fueron Ali por la tierra cuando nadie más lo haría. Hace que no hemos olvidado. Su voz endurecido de nuevo. Y los Vorax han sido en nuestra lista de vigilancia desde hace algún tiempo. Este nos da una razón legítima para negociar con ellos. Con esa declaración críptica, ella terminó la transmisión fuera del centro de comando Windows. El primer humano. Los transbordadores ya estaban descendiendo hacia la superficie del planeta. Se mueve con una velocidad y maniobrabilidad que desafió limitaciones de diseño convencionales anteriores. En órbita, la batalla ya había girado decisivamente. El Vorax, para quizás el primera vez en su historia colectiva, se estaban retirando. Saúl sintió algo que él no había experimentado en semanas. Esperanza. Enviar palabra a todas las fuerzas
Kilari restantes, el ordenado, cooperar plenamente con lo humano, equipos de evacuación, y preparar un dato paquete de todo lo que sabemos sobre el Vex. Sospecho que el capitán Rice lo querrá, mientras sus oficiales se apresuraban a obedecer. Saúl miró hacia atrás en la pantalla de visualización, donde los buques humanos ahora perseguían activamente la huida Vorax. La galaxia había olvidado por qué a los humanos se les temía que los Vorax fueran recibir un recordatorio doloroso. Los humanos habían venido contra todas expectativas. A pesar de años de aislamiento, habían respondido a la llamada de un anciano deuda, y ahora, viendo su tecnología incomprensible en acción, Saúl entendió por qué el Concilio Galáctico había sido tan rápido en censurarlos después del incidente Rael, al que no le tenían miedo agresión humana, a la que temían potencial humano de Cicade. Capitán Alina R. se paró en el puente el desafiante HSS, observando la exhibición holográfica como su flota desmantelado sistemáticamente el Vorax. Fuerzas, 20 años de autoimpuestas. El aislamiento le había dado a la Tierra complejo militar industrial tiempo para desarrollar tecnologías que tendrían. Horrorizó al Consejo Galáctico, tecnologías nacidas de la necesidad. Después la humanidad estuvo a punto de extinguirse durante el informes del grupo de batalla de plagas de Terón. Neutralizados todos los hostiles en su sector. Su comandante de la EXO, Jackson, informó el grupo Epsilon ha desactivado el Vorax. Los equipos de embarcación de mando y abordaje son asegurándolo ahora. Evacuación civil status. Elena preguntó, sus ojos aún fijos sobre el procedimiento de exhibición táctica. Según el plan, el 60% de los refugios se ha aprobado. La finalización estimada en 43 minutos. Elena asintió satisfecha, calentando su pecho. A pesar de ella, comportamiento profesional. La flota Centinela, el grupo de batalla más avanzado de la Tierra, típicamente escondido en el borde de Saúl. El sistema había funcionado exactamente como estaba diseñado. El Vorax había sido capturado por completo, sin preparación para la tecnología de la humanidad. Saltar una solicitud de comunicación encendida. Su exhibición personal puso al comandante Vexa. A través de ella, ordenó al comandante Kilari. Apareció en la pantalla sus rasgos alienígenas, registrando lo que Delina había aprendido a reconocer como aturdir. Capitán, incredulidad. Drius comenzó su traductor, luchando con la emoción en su voz. Acabo de recibir informes de nuestros centros de evacuación. Sus equipos médicos están tratando lesiones. Nuestros propios médicos no pude abordar. ¿Cómo es esto posible? Elina se permitió una pequeña sonrisa. 20 años de aislamiento nos obligaron a convertirnos en comandante médico autosuficiente. La tecnología fue una prioridad. Después de la plaga, el Consejo Galáctico reclamó la retirada. Se debió al orgullo herido después de que el Real Censure Vex dijo cuidadosamente. El Consejo Galáctico. Elena respondió que su voz siempre se ha enfriado. Sobresalió en revisar la historia a su medida. Su narrativa de nuestra retirada fue estratégico, no emocional. Antes de que Vex pudiera responder, el comandante Jackson interrumpido. Capitán, abordaje. El equipo Alpha ha asegurado el comando Vorax. Envía el núcleo de datos. El análisis inicial confirma nuestras sospechas. La expresión de Elena endurecida. Transmite las partes relevantes para comandar a Endervex. Él merece saberlo. Momentos después, los ojos compuestos de Vex se abrieron de par en par mientras leía la información que aparece por su cuenta pantallas. Esto no puede ser exacto. El ataque Vorax a Kilari Prime fue específicamente ordenado por la Galáctica. La Dirección de Seguridad del Consejo no solo ordenó a Allen corregido, pero equipado y guiados. Los Vorax son depredadores efectivos, pero carecen de la tecnología sofisticación para la realidad aumentada del planeta objetivo. Asalta. Las armas que usaron
contra su tecnología del Consejo de la Red de Defensa. Ella hizo una pausa, dejando que eso se hundiera en la pregunta: ¿por qué querría el Consejo Kilari? Prime destruyó la piel de Vex, palideciendo a un azul enfermizo las bóvedas de preservación, nuestro repositorio genético de ancestros que contiene EDN, sin modificar de antes de nuestra especie. Adaptación a los viajes espaciales, y los Kilari fueron la única especie SPE que comparta su tecnología de preservación con la Tierra. Después de la plaga Alena, terminó para él la tecnología que nos permitió restaurar nuestro código genético dañado, sin volverse dependiente del Consejo. La comprensión de la asistencia amaneció en los ojos de Vexa. Querían eliminar cualquier registro de esa tecnología para garantizar que no otras especies podrían seguir nuestro ejemplo o el tuyo. Precisamente el Consejo Galáctico mantiene su poder a través de controlado especies de dependencia que logran, la verdad, la autosuficiencia. Se vuelve problemática. Sonó la alerta de proximidad y Elena eché un vistazo a la pantalla táctica. Parece que tenemos el consejo de la compañía. Los buques de vigilancia acaban de ingresar al sistema justo a tiempo. El Kilari comandante parecía alarmado. Capitán Saflit ha tenido un desempeño admirable, pero los buques de supervisión del Consejo se encuentran en una categoría completamente diferente, que llevan armamento reservado exclusivamente para el Consejo Directo. Representantes. La sonrisa divina, regresó Sarper. Esta vez contamos con ello, comandante. Continúe con la evacuación. Un punto tereámites y salida del Consejo Representante. A nosotros. Con un gesto, ella terminó la transmisión y se volvió hacia ella. Las estaciones de batalla de la tripulación del puente activan el protocolo de reflexión. Mientras sonaba claxona, lo largo de la nave Alina se trasladó al centro del puente, donde una mayor relá exhibición holográfica mostró acercándose a los buques del Consejo masivos high brillando. Representaban el pináculo de la tecnología del Consejo. O así, el Consejo se cree, que abre un canal al plomobuque. Ella ordenó la cara, que apareció en la pantalla. Pertenecía a cualquiera de las especies fundadoras de la galaxia. Consejo alto y esbelto, con luminoso y piel parecida al Kilari, pero careciendo de su diversión compuesta del supervisor de los ojos. Exudaba la absoluta confianza de Elwin, que no está acostumbrado a ser cuestionado como humano. Embarcación con la que el supervisor comenzó. Preámbulo: usted está violando el Consejo. Directiva 5593. Prohibición de militares no autorizados. Acción en el espacio gobernado por el Consejo. Apagará sus sistemas de armas. High, prepárese para abordar. Elena no se molestó en ocultando a su supervisor de diversiones. Lun lloró: el tiempo es impecable. Acabamos de terminar obtención de pruebas de la participación directa en el intento genocidio de la especie Killer. Tenga cuidado de comentar antes de continuar con ella. Compostura de los supervisores flaqueó momentáneamente antes de instalarse en la rigidez diplomática. Estos son los consejos internos de seguridad. Asuntos más allá de la jurisdicción humana. La interferencia se nota y será abordado adecuadamente. Apague sus sistemas de inmediato. Me temo que no puedo. Haz eso, Elena, respondió Centinela de la Tierra. El protocolo me autoriza a intervenir en casos de nivel de extinción inminente, eventos, particularmente cuando involucran especies con vínculos históricos con la humanidad. Esta es tu última advertencia, más que suya, abandonando la pretensión de los vasos y comando llevar armas. Tecnología. Su comprensión primitiva de la física. No puedo comprender lo que dijo. Y Lines entendió con la cabeza a su oficial táctico. Hemos estado monitoreando las armas del Consejo, el desarrollo durante los últimos 20 años. Permíteme, para demostrar nuestra comprensión del official táctico, activó una secuencia y de repente pequeño, antes invisibles satélites
posicionados alrededor de la flota de Alena activados simultáneamente. Las firmas energéticas de los buques del Consejo fueron instantáneamente mapeado, analizado y replicado. Lo que es esto exigió el supervisor como advertencia. Señales destellaron a través de su propio puente que, llámalo el protocolo de reflexión TU, te he explicado con calma. Tus vasijas son actualmente se está escaneando en el Quantum Anywhere. Cualquier arma que actives contra nosotros. S. Irá analizado instantáneamente. Replica doy devuelto en especie. Adicionalmente, y debería mencionar que hemos transmitido toda la evidencia de las acciones del Consejo contra el Kilari a todas las especies en la comunidad galáctica, junto con las especificaciones técnicas de nuestra tecnología de reflexión. El color drenado desde la cara del capataz. No puedes hacer esto. El Consejo mantiene la paz a través de eventos tecnológico controlados y todas las especies obtienen acceso a tecnología sin restricciones. Ology. El color drenado de la cara del supervisor. ¿Qué no se puede hacer esto? Sostiene el Consejo Paz a través de tecnología controlada avance. Si todas las especies ganan acceso a tecnología sin restricciones, entonces el poder del Consejo desaparece al inaterminado para él. Pero quizás una galáctico comunidad construida sobre una cooperación genuina, en lugar de una dependencia forzada, podría ser vale la pena explorar. Ella se volvió hacia ella. El oficial de comunicaciones es el transmisiones completas. Sí, Captain. Estamos ya recibiendo reconocimientos de gobiernos de 17 especies. Elina miró hacia atrás al supervisor. Cada vez más agitado. Tienes un LUN supervisor de elección que puedes disparar sobre nosotros y descubre de primera mano cómo bueno. Entendemos tu incomprensible tecnología de armas. O puede volver el Consejo y explicar que el paradigma ha cambiado por un largo momento. El capataz finalmente no dijo nada. Con restricción visible, él respondió que esto no es sobre el capitán. Rías en que Elena estuvo de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo en que la transmisión terminó y el Consejo los barcos comenzaron una lenta retirada de la El comandante del sistema Jackson se acercó. Posición de Alina. Volverán capitán con MS. Por supuesto, lo harán. Alina reconoce, pero no hoy, y por la hora a la que devuelven la información. Lo que hemos lanzado se habrá extendido en toda la galaxia. Su monopolio sobre la tecnología avanzada está terminada. Ella volvió su atención de nuevo a los esfuerzos de evacuación visibles en otra sección de la pantalla. ¿Cuántos Kilari permanecen en la superficie? Menos de 10.0, capitán. Los últimos transportes se están cargando ahora. Elena asintió. Una vez que la evacuación es completo, quiero un equipo para asegurar el bóvedas de repositorios genéticos que representan el futuro del asesino. ¿Y qué pasa con el mismo Jackson? Preguntaron dónde estará. Se suavizan la expresión de Belina ligeramente. Hemos preparado zonas de asentamiento en el sistema Proxima Centauri, planetas deshabitados con compatibilidad ecosistema, que tendrán los de la Tierra protección mientras reconstruyen. Que no lo hará. Siéntate bien con él. Consejo, la opinión ya no es nuestra principal preocupación. Lena respondió que la humanidad se escondió el tiempo suficiente. Es hora de que ayudemos a construir una galaxia comunidad que valora a los dependientes del INDEP junto con la cooperación. En la pantalla de visualización, los últimos transportes Kilari se levantaban fuera de la superficie del planeta, escoltado por los combatientes humanos que tenía el comandante. Beck solicitó permiso para unirse a Alena en el desafiante para coordinar la de su gente ubicación, como convocada por ella. Pensamiento. La voz de Vex atravesó el sistema de comunicación Capitán Rice y just revisó el paquete de datos completo. Su equipos recuperados del comando. Borax envíe los planes del Consejo, que no eran limitados a los Kilari, a detalles operativos de las acciones contra 12 otras especies que mostraron signos de independencia tecnológica.
enviar la lista a mi terminal privada, ordenó Elina. Tendremos que ponernos en contacto con cada uno de ellos discretamente. El capitán Vex continuó, su voz preocupada. ¿Hay algo más de acuerdo con estos archivos? El Consejo mantuvo un puesto de observación secreto cerca del sistema. Saúl, durante años, han estado estudiando tu desarrollo tecnológico. A pesar de los protocolos de aislamiento, Elina intercambió miradas con el comandante. Jaxásemos conscientes de que el comandante Vex. De hecho, hemoslos he estado alimentando cuidadosamente seleccionados información, todo lo que piensan conocer. Nuestras capacidades es precisamente lo que queríamos que supieran. Un sorprendido siguió. El silencio antes de que Vex respondiera. Estás varios pasos por delante de todos. No eres capitán. ¿Teníamos que ser Elena? Dijo simplemente. Hace 20 años, la humanidad casi pereció de una plaga que, según los archivos que hemos obtenido desde entonces, fueron introducidos deliberadamente para prevenir nuestro avance tecnológico. Los Cari fueron la única especie que nos ayudó a pesar de prohibiciones del Consejo, que nunca hemos olvidado esa deuda. Entonces, el real incidente, Vex comenzó, fue escenificado para darnos una razón para retirarse de Galactic Política. Sin levantar sospechas, Elina confirmamos que necesitábamos tiempo para desarrollarnos y es de tecnología que no pudieron ser comprometido, estudiado o controlado por el Consejo, como el transporte final de Kilari atracado con una de las evacuaciones humanas vasijas. Alina se permitió un momento de satisfacción. El plan desarrollado por Comando Estratégico de la Tierra hace décadas finalmente había llegado a buen término. La humanidad había evolucionado a partir de una plaga en cuarentena, especies montadas al borde de extinción, a quizás lo más civilización tecnológicamente avanzada en la galaxia. Todo, mientras el Consejo creían que contenían una raza volátil primitiva. Capitana, ella oficial táctico, llamó, estamos detección de fluctuaciones cuánticas consistente con el Consejo de Largo Alcance Comunicaciones, que parecen ser movilizando una flota de respuesta más grande, a medida que él ha esperado reconocido. Prepárese para fase 2. Es hora de que la galaxia entienda que el aislamiento de la humanidad nunca fue sobre el miedo o la debilidad a la que se volvió dirigirse a toda su tripulación de puente. Fue preparación. A través de las estrellas, encriptada transmisiones, desde el centinela de la Tierra, la flota llegó a gobiernos y líderes que había sufrido durante mucho tiempo bajo la supresión tecnológica del Consejo Adjunto. A cada mensaje había una simple declaración. La era de la dependencia forzada se acabó. La humanidad está lista para ayudarlos que buscan la verdad, independencia. Y con esa declaración, el equilibrio de poder que había definido la política galáctica durante milenios comenzó su transformación inevitable. Los humanos no solo habían venido a salvar el Kilari, habían venido a cambiar el galaxia.